por mi esfuerzo profesional. Yo entré a la Secretaría de Hacienda haciendo un curso mediante una beca que la Secretaría de Hacienda me otorgó, y una vez pasado ese curso yo ingresaba como abogado hacendario. Ese fue el inicio de mi carrera y no tenía ninguna vinculación con ningún partido político, ni la he tenido ni la tengo, ¿no? Y ya mi posición en materia penal, yo soy Ministerio Público Federal por oposición. Yo ingresé a la Procuraduría haciendo un examen de oposición en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y mi ingreso fue así. Y obviamente yo he sido director de amparo, director de la visitaduría, es una dirección nacional, y obviamente pues sí, como todo, pues uno llega a través de los amigos, y así es como yo llegué a tener esos cargos de dirección general, pero no vinculado al partido político. Por ese lado, mi ejercicio profesional, que ya va por más de 30 años, en el 2014 cumplo 30 años de ejercicio profesional, 20 años los he ocupado en materia electoral, 10 años como secretario de Estudio y Cuenta e instructor de la Sala Superior. También por examen de oposición ingresé a la Sala Superior, y posteriormente fui asesor del Consejo General. Entonces, en ese sentido, mi experiencia y mi probidad está calada, y realmente yo creo en esta institución, creo en la forma de designar, y creo en este mecanismo de designación. Por eso es que vengo. La segunda parte, la quema de las boletas. Las quemas de las boletas, si usted me lo pregunta desde el punto de vista sociológico, histórico, de investigación, experimental, académico, yo diría que esas boletas se deben conservar. Sin embargo, los criterios del tribunal, que se encuentran incluso todavía, creo que vinculados a una impugnación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y un precedente del Tribunal Electoral de la Sala Superior, no sé si es por ahí 2004-2005, estableció que si la ley establece que se deben destruir las boletas, y la ley lo establece, entonces hay que cumplir con la ley, ¿no? El aspecto de que, oye, pues déjalas para ver si hay fraude, déjalas para ver si históricamente se va a hacer un estudio y se puede determinar ese fraude. Yo consideraría que si la ley dice que se destruyan, y todas las disposiciones dicen que se destruyan, muchos han dicho, bueno, pero es que son muchas boletas y hay que reciclarlas, y que pues es menos árboles o más árboles. Pues yo consideraría de que, pues que por eso se vuelve la democracia cara, ¿no? Pero en ese sentido, si la ley dice que se destruye y así estableció el legislador, entonces que el legislador diga, que le ponga, no se debe destruir, se debe guardar durante un periodo, durante un cierto periodo, y que sirvan para esto, pero no lo hace. Entonces, si el legislador pone esa previsión, pues ahí estará, y evitaríamos muchas discrepancias y muchas situaciones ahí. Si me pide mi opinión personal, pues yo diría que se queden, que se estudien, ¿no? Incluso ahorita, si se da cuenta, las del proceso ya se destruyeron, están aplicando la ley, ¿no? Ese es mi particular punto. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos. Gracias, y bienvenido al doctor Cerezo. Yo quisiera volver al tema de propaganda gubernamental, porque quiero pensar que no me quedó muy clara su postura, porque me preocupa un poco, y quisiera retomar el tema. Porque hasta donde entendí esa exposición, creo que usted no está buscando regular la propaganda gubernamental, sino más bien prohibirla, por lo menos durante las campañas, porque entiendo que hay casos límites como estos que usted mencionó del Royal Tour, el New York Times, pero hay otros casos que se dieron y me gustaría conocer su opinión al respecto, como por ejemplo de varios comentaristas. Hubo casos de comentaristas de diversos diputados
por ejemplo, que eran comentaristas de toda la vida y que al momento de ser candidatos hubo esta polémica, varias quejas en las que pues el IFE determinó que no podían ser comentaristas en programas de radio, etcétera, donde llevaban incluso mucho tiempo siendo comentaristas en programas de radio. Ese fue un caso también muy sonado y la discusión de la libertad de expresión se volvió a retomar en el Consejo del IFE, ¿no? Ese fue uno de los casos. Entonces, hasta donde entiendo su postura sería, pues tampoco habría comentaristas, entrevistas, incluso el tema de las encuestas, pues tampoco habría encuestas, y la libertad de expresión pues habría que guardarla en el cajón por lo menos durante las campañas, ¿no? Hasta donde entiendo esa sería como su postura. Y un poco creo que también está dejando de lado la facultad de interpretación de los consejeros, ¿no? Entonces, me gustaría conocer un poco más y que ahondar en esta propuesta que me parece un tanto radical y extrema, porque me parece que pues también el ciudadano tiene ese criterio y que sí, en una campaña pues la libertad de expresión es un derecho fundamental que estaría usted acotando mucho con esta propuesta que nos hace. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra doctor Cerezo Vélez, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Gracias, diputada, por su pregunta. Mire, en relación al planteamiento de que si yo en mi exposición preveo prohibir la propaganda gubernamental, no. Es más, yo lo que comento en la primera conclusión es trasladar al catálogo de excepciones contenidos en un acuerdo reglamentario, porque no tiene facultades legislativas el órgano administrativo para crearlas, esas excepciones a la propaganda gubernamental que se trasladen al COFIPE en una eventual reforma, ¿no? Segundo punto, yo lo que pongo es regular las características que debe poseer la propaganda gubernamental, y digo, para que sea lícita: número, contenido y presupuesto, ¿sí? Número, el número total de spots que transmita el gobierno federal a través de todas las dependencias y entidades, aunque no se celebre un proceso electoral, no debe superar un número de spots que transmiten los partidos políticos en su conjunto, o sea, el número. Segundo, contenido, la propaganda gubernamental no debe tener cualquier contenido, sino que este debe vincularse con las propuestas e ideas que postula el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, se deben atener a esa propaganda prevista en el Plan Nacional de Desarrollo. Y presupuesto, con el objeto de limitar el número de spots que difunde el gobierno federal, se considera benéfico que en la legislación se indicara expresamente el presupuesto que podrá gastar cada una de las dependencias y entidades de la administración pública en comunicación social y se impida incrementar esa cantidad. Pongo el caso de las galletitas de Marcelo en Hoy, ¿no? Tenía una partida de comunicación social para utilizar esos tiempos. Entonces es una propaganda donde la difusión del árbol, de las playas, de las pistas de patinaje. Eso es una exposición, ¿no? Y ese es un contenido que está ahí, ¿y quién lo regula? ¿No? El presupuesto de egresos establece que el Ejecutivo Federal tiene 10 minutos, la Secretaría de Gobernación tiene tantos minutos, la Comisión de Derechos Humanos. Ese presupuesto que está ahí lo vemos cuando vemos una excesiva difusión de propaganda gubernamental, ¿no? Entonces, regularse, nada más. ¿En qué? En alguna norma, no sé, en la Ley Federal de Radio y Televisión, en alguna parte. Y en el segundo caso, me parece muy importante el caso que comenta, diputada, de los casos de los comentaristas que son aspirantes o que son candidatos. Lo vemos en el caso de Marco Cortés, que era comentarista, articulista de un programa de radio, pero el problema es que lo hacen en campaña. O sea, yo estoy de acuerdo que muchos de los señores diputados, legisladores, senadores, pues cuando les ofrecen o quieren contender en estos cargos de elección popular, pues ni modo que dejen sus actividades académicas o en su caso, pues son comentaristas, colaboradores de programas, pero nunca, o sea, el criterio del tribunal es que hagan promociones, pidan el llamamiento al voto, hagan plataforma de gobierno, exposición de esa naturaleza en el momento en que está en campaña.
Esa es la restricción. Muchos dirán, la libertad de expresión tiene sus dos vertientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vertiente individual y una vertiente social. El derecho a informar, el derecho a expresar y el derecho a informarse. Pero cuando se ven superadas, la libertad de expresión no es absoluta, tiene restricciones. O sea, si tú estás haciendo llamamiento de votos, posición de plataforma en una campaña, es cuando los comentaristas sí tienen que ser sancionados, porque ahí están violando la equidad contra sus compañeros o con sus contendientes. Por esa razón, yo considero que los criterios que ha sacado el tribunal no violan la libertad de expresión, sino al contrario, la acotan para esos casos específicos. Incluso muchos de estos candidatos que fueron sancionados, parece o creo que llegaron al seno de la Comisión Interamericana, no sabemos si procedieron sus respectivas quejas. Eso yo lo dejaría por el tiempo que me toca, no sé si con eso cumplo con la pretensión. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Lisbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Gracias, presidente. Bienvenido, candidato, a este espacio de representación tan importante como es el IFE. Y quisiera preguntarle 3 temas. El primero, insistimos y vemos mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales, que esa la verdad es una herramienta muy valiosa para todos, su vínculo con cierto partido político. Si nos los puede aclarar, por favor, y cuál es la relación que lo une con este partido político. Y bueno, está en las redes sociales y está en varios medios de comunicación. El otro asunto es, durante el tiempo que trabajó en el IFE, que fueron varios años, ¿con quién trabajó? ¿A quién asesoró? ¿Cuáles eran las actividades específicas que usted hacía durante todos esos años? Porque del 2010 a la fecha vemos que se quedó sin ese trabajo, sin esa posibilidad de estar en el IFE, y obviamente usted, pues como bien lo acaba de decir, pues todos tenemos derecho a buscar el trabajo, montó su despacho, ya lo tenía montado, APS Estrategia, y me imagino que se ha dedicado a litigar este tipo de asuntos, o quisiera saber cuáles son los temas que normalmente litiga usted en su despacho, cuántos ha litigado contra el propio IFE o contra el propio Tribunal Federal Electoral o órganos electorales estatales, y si esto a usted no le genera un conflicto de intereses, dado precisamente que pues está litigando contra esta dependencia o está dedicándose a ese tema en particular. Quisiera que esos 3 temas nos los pudiera comentar, con mucho gusto lo escucharemos. Sí. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra doctor Cerezo Vélez, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Pues muchas gracias, diputada, por sus 3 preguntas. Espero contestarlas de manera tajante. Pues en principio, yo antes de llegar aquí, yo soy mundialmente desconocido. La verdad, si ustedes se ubican en las redes sociales, pues si ustedes ven y ponen mi nombre, van a aparecer gente que es de España, hay un teniente coronel en Argentina, que se llama José Félix Cerezo, y pueden hacer la prueba de que, pues yo, en efecto, yo no me quedé sin trabajo, el IFE, igual que como sucede con los faraones en Egipto, se moría el faraón y iba con todos sus sirvientes, animales y todo. Así nos hicieron en el IFE. O sea, nos despidieron y nos dieron las gracias. Yo sí quería seguir, me amarré a la silla, pero pues no me dejaron. Entonces, en ese sentido, pues obviamente, pues sí, yo no soy, o sea, yo tengo, como les repito, mi ejercicio profesional es de 30 años, o sea, yo soy un jurista. Yo no me dedico a la cuestión de asesorar o haciendo cosas irregulares. Pues, como abogado, mi postulación es libre, yo puedo dar clases, puedo ser académico, soy académico de la Facultad de Derecho, soy maestro de
teoría de la ley penal, de metodología jurídica, de teoría del delito. He sido académico en 5 o 6 universidades, Anáhuac del Sur, Motolinía, he sido maestro de Derecho de Amparo en la facultad, en la UNAM, y entonces pues obviamente me dedico a dar conferencias, me dedico a dar ponencias, y no necesariamente por el hecho de que yo trabaje en un despacho que es APS Estrategias, pues necesariamente tengo que litigar asuntos electorales. Yo soy un especialista en materia electoral y tengo todos los conocimientos derivados de mis 10 años de experiencia como secretario de Estudio y Cuenta e instructor en la Sala Superior, y los 7 años que asesoré a un consejero en el Consejo Electoral. Yo soy asesor, o fui asesor del Consejo General, que me tocó estar con el licenciado Marco Antonio Gómez como asesor, pero yo asesoraba al Consejo General. En ese entonces pues, era un miembro del Consejo General. Por la otra parte, pues le digo, yo me dedico a dar conferencias en materia electoral, he dado conferencias en el TEC de Monterrey, he dado conferencias a los institutos electorales locales. Mi tema específico, yo acabo de doctorarme el 15 de febrero como doctor en Derecho, mi tema es Derecho Sancionador Electoral, mi tesis la acompañé como una de mis obras que pretendo publicar, y en ese sentido yo no tengo conflicto de interés. Mi único conflicto de interés es servir al país en esta institución, porque yo conozco las entrañas y conozco el funcionamiento de dicha institución, y me duele que no haya personal calificado para poder aplicar la norma. Por eso repito, yo soy un jurista que exijo que los que conozcan o apliquen la norma sean conocedores de los criterios constitucionales. La aplicación y el ejercicio de la función electoral en un 50 o hasta más % es la aplicación de la interpretación constitucional de las normas, son aplicadores de las normas. Aquí no, sí es un ente político, pero que sí está subsumido por la aplicación del derecho, de la norma, son operadores de normas. Entonces, en ese sentido, yo no veo conflicto de intereses. El pretender aspirar a un órgano es una aspiración, y que por eso vengo a esta conferencia, esta charla que ustedes me preguntan, y en ese sentido considero que no hay conflicto de intereses. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Cerezo Vélez. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Esther Quintana, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Doctor Cerezo, buenas tardes y bienvenido al Congreso, a la Cámara de Diputados. Fíjese que yo no tengo duda, porque tengo aquí su currícula, yo no lo conozco, es la primera vez, ¿verdad?, que lo veo, pero tiene usted una currícula muy interesante desde el punto de vista académico. Son varias maestrías, además de su licenciatura tiene usted un doctorado, es autor también de publicaciones. Yo por ese lado se lo digo con tranquilidad, estoy, pues creo que usted, desde esa óptica llena el perfil, sí, no tengo ninguna duda. Y hemos tenido la oportunidad, pues en el día de ayer y hoy, de estar escuchando a quienes aspiran a estos cargos. Y salvo alguno por ahí, de los que estuvieron ayer, no me llena, porque no tiene el perfil, o sea, no llena, desde el aspecto académico de su preparación, pues hay uno que no, ¿verdad? Pero todos los demás, yo me quedo tranquila en ese aspecto, porque sé que de que se la saben en el aspecto académico. Actualmente el Instituto Federal Electoral, y ya lo han dicho quienes me han precedido en la palabra, y además no nada más aquí, sino también allá afuera, ex post populi, hay un desencanto por parte de la ciudadanía del Instituto Federal Electoral. Tuvo sus momentos de gloria y ahora no está precisamente en esos momentos. Y obviamente juegan un papel relevante en el instituto, pues quienes conforman el Consejo General, personas. Y el problema fundamental de esto es que el Instituto Federal Electoral ha mermado algo que se debe de cuidar en una institución de esta naturaleza,
la confianza y la credibilidad, si no se sustentan en esos dos pilares, un instituto de esta naturaleza, soy muy reiterativa, pues ya no, ¿cómo le diré? Queda muy en entredicho, sí, su papel. Y a mí eso me preocupa mucho como mexicana y sobre todo ahora, en este tránsito por este cargo que tengo de diputada, pues me preocupa todavía más. Porque el día que vayamos a votación en el Pleno, cuando lleguemos, para mí se implica una responsabilidad decir a favor de quién voy a votar. Porque yo le tengo que dar la cara a los que están allá afuera y asumo esa responsabilidad. Usted en su ensayo que me permití leer, habla precisamente sobre la propaganda que en un momento determinado puede ser ofensiva o puede ser… migratoria. No es pues la propaganda adecuada que se supone que debe de privar en una campaña donde lo que se está buscando es un cargo de elección y hay que convencer a los mexicanos pues de que el postulante es el mejor de todos los demás, pero no a costa de denostar a los… Por ponerle un ejemplo. Y usted cita 3 casos, el que se ventiló en el New York Times, el grupo financiero Banamex y el Royal Tour, donde estuvo implicado el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Y concluye usted diciendo que al final del día, en los 3 asuntos, la autoridad jurisdiccional pues determinó que no había violación alguna a la norma electoral o a la Constitución en su caso. Y así es. Y sigue usted diciendo que lo que hace falta es precisamente acotar esto, regularlo para que no siga sucediendo. Y yo estoy de acuerdo con usted en esto, que hay que acotarlo. Pero si nosotros revisamos, si usted es conocedor de la materia, el COFIPE, a mí me preocupa el COFIPE porque lo conozco desde sus orígenes también. Oiga, es una vergüenza, está hecho de puros candados, de puras prohibiciones, pero obviamente que es el reflejo de la cultura que tenemos los mexicanos con respecto a la política. Si ahorita le preguntamos a cualquiera allá afuera qué opina de la política, dice que es lo más cochino que hay, ¿verdad? Y generalizan, agarran parejo, porque esa es la opinión que se tiene, que es una cochinada. Y de veras, cuando uno ve el COFIPE dice, pues sí, eso es el reflejo, la desconfianza en pleno y puros candados y candados y candados y candados. Pero donde yo quiero llegar con todo esto es a lo siguiente. A mí me importa mucho que quien vaya a ocupar esta vacante en el Consejo General sea una persona congruente. Eso es fundamental, porque si no, no va a recuperar el instituto su credibilidad y su confianza. Y del dicho al hecho hay mucho trecho, porque la lengua es muy suelta, y dicen, y de lengua me como un taco, ya hablo uno muchas cosas, pero a la hora que hay que hacerlo, ahí es donde el cliente, como decía Cantinflas en algún comercial muy viejo, donde el cliente se congelaba. Bien, yo le quiero preguntar algo. Hace unos días, el Partido Revolucionario Institucional tuvo su asamblea, y entonces le devolvieron a su presidente de la República, pues algo que es tradicional de la cultura priista, jefe de gobierno, jefe de Estado, no es jefe del partido, hay uno que es el presidente, pero le devuelven pues esta fisonomía. Usted ha sido muy crítico en los asuntos que planteó y criticó a presidente Calderón. ¿Usted piensa lo mismo del presidente Peña Nieto? O sea, lo devolvieron a esta comisión política, mi Alejandro se llama, ¿sí? Comisión política, ¿no? Nacional política, algo así, sí, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad? Y dice Jorge Carpizo que se trata de facultades metaconstitucionales. Oye, bien bonita la palabra. Sí, pero concretamente yo le pregunto, así como usted fue crítico en este asunto y que está en todo su derecho de serlo porque para eso es analista y conoce la materia, ¿piensa usted lo mismo del presidente Peña Nieto y del PRI? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, doctor, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Pues agradezco sus comentarios, diputada. La verdad es que pues no es nada fácil ni es cosa menor enfrentarse con gente como ustedes. Yo no vengo a enfrentar, vengo a participar. Estoy expuesto a sus críticas y comentarios. Realmente pues le agradezco sus palabras y realmente pues me da mucho gusto poder participar igual con todos ustedes, pero en específico con ustedes. Yo le puedo decir, no es que sea crítico con este gobierno que entra, pero sí le puedo decir
que el hecho que le dan injerencia y pertenecer como miembro distinguido de la Comisión Política Permanente no es propio nada más del PRI en esta nueva modalidad que con su asamblea están haciendo. Eso es propio del PRD, propio del PAN, están en sus estatutos. Como integrantes el presidente, que bueno, ahorita no lo tiene, pero el PAN sí lo tuvo, era miembro. Donde yo veo que está mal es que los llamen a Los Pinos y llamen al presidente del partido a que vaya ahí, o que hay de instrucciones, eso sí está mal. O sea, el hecho de pertenecer, pues es un miembro distinguido, pues es militante de ahí. El que pertenezca, pues yo creo que es un reflejo de su integración, pero lo que no está mal es que en los hechos lo haga como lo hacía Calderón. Calderón llamaba al presidente, ahí se disponían y se decidían, o sea, por eso digo, el presidente es presidente de los mexicanos, no es presidente de un partido político. Eso hay que separarlo, pero eso lo tiene que separar la persona, ¿no? O sea, si Peña Nieto quiere ir a la asamblea y decir ser miembro de la comisión política, pues puede ir o no puede ir. No le veo problema. Donde por eso mi crítica de que esa propaganda gubernamental, en ese ejercicio de poder, en ese ejercicio de informar al ciudadano, se esté utilizando un recurso público para posicionar a alguien. Eso es lo que yo criticaría que hiciera el actual presidente, ¿no? Entonces, el hecho de que se norme y que sea parte, eso existe en los países, en Londres, el primer ministro es miembro del partido, es integrante, o sea, en los que dicen primer mundo, ¿no? O Estado democrático de derecho. O sea, sí existe, yo no lo veo mal, lo que lo veo es que en los hechos ejecuten cosas que den el sentido del poder desde la presidencia y decir, desde aquí, lo vimos con, bueno, yo creo que muchos de nosotros sí lo vimos, desde que el presidente era el que ungía a su heredero, a su sucesor, ¿no? Esperemos que no sea así. Entonces, bueno, generalmente así fueron Marcelo, y así serán, ¿no? Marcelo. Entonces, pues ojalá y no sea así realmente, y que lo haga desde un ejercicio así decisivo, tajante, desde la presidencia, ser presidente e integrante de su miembro directivo de más alto nivel en sus estatutos. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Comisión política. Comisión no hablé política. del partido, no hablé No, de, sí, hablé pero de la comisión política es uno de los órganos. decisiones y la que reparte Pues es la- Eso me estoy refiriendo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Cris López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, doctor Cerezo Vélez José Félix. Sí, gracias. Y bueno, básicamente de las intervenciones que han tenido los distintos compañeros diputados de los distintos partidos políticos, pues y prácticamente eran pues las mismas que teníamos, tanto en cuanto a la propaganda política que tuvo su intervención el diputado González Roldán, lo mismo la diputada del Partido Verde, Mónica García, lo mismo la diputada del PAN, Quintana Salinas, tuvieron las mismas intervenciones y eran en el sentido, pues de, ahora sí que tratar de profundizar solamente en los mecanismos pues específicos que debería utilizar el IFE para limitar la propaganda política sin dañar los derechos a la libertad de expresión e información. Y el mismo tema que tenía la diputada Quintana Salinas del Grupo Parlamentario del PAN sobre su propuesta específica a la intervención del IFE en las elecciones internas de los partidos políticos. Pues sus respuestas, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, doctor, hasta por 5 Sí. minutos para la respuesta. Pues yo sí quisiera abundar sobre los planteamientos que he hecho, tratando de dar la respuesta a los planteamientos que me hace el señor diputado, y quisiera poner
un planteamiento que yo lo he analizado revisando algunas situaciones, incluso actuales, que están aconteciendo en algunas elecciones, en específico de Baja California. De cierta manera sigue el esquema de propaganda gubernamental, están ahorita en un periodo de precampañas y resulta que el gobierno estatal está desarrollando y ejecutando el seguro popular. Y en ese sentido, si ustedes ven, pone en su link, en sus banner de gobierno, la situación de que cuáles son las bondades del seguro popular, sus afiliaciones, sus requisitos, ¿sí? Y lo dice que el seguro popular lo opera el gobierno estatal. No estamos en precampañas. ¿Qué pasa al momento en que se difunde esa información vía internet, vía impresa? Lo puede ver en todos los diarios locales que están esas propagandas impresas. En ese sentido, ¿qué puede hacer un ciudadano? ¿Qué puede hacer un partido político? El derecho del gobernante es informar. Te estoy informando que hay de seguro popular, que te puedes inscribir, que te puedes afiliar, que son los beneficios. Pero si tú ves la ley, el seguro popular no es una cuestión que lo manejen los estados, lo tiene que manejar a nivel federal, es del gobierno federal, ¿no? Pero es una herencia del gobierno anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente de escasos recursos que no tiene alguno de los, el ISSSTE o el IMSS, ¿qué le queda? El seguro popular. ¿Quién te lo está dando? ¿No? Entonces es lo que te digo. Y toda esa difusión de propaganda gubernamental ahorita no está prohibida, es lícita. O sea, ¿en qué afecta a las campañas? ¿No? Y entonces, ¿qué se hace? Pues se sigue dando, ¿no? Hasta que inicien las campañas que van a ser el 25 de abril, pues se sigue dando esta información. Me podrá decir usted, ¿es libertad de expresión? Pues sí, es libertad de expresión. ¿Es el derecho del gobierno a informar a sus ciudadanos? Es el derecho de informar, que es una obra pública. Pero ni incluso le pertenece al gobierno local. Eso es propiedad o eso es atribución de la instancia federal. Entonces, en ese mismo sentido, pongo ese ejemplo para establecer que cómo se da este manejo excesivo de difusión de propaganda gubernamental y que a la postre va a impactar en la elección. No se sabe quién va a ganar. Las encuestas están empatados o están muy cerradas, ¿no? Pero ese poquito o ese mucho de difusión va a impactar en algo, ¿no? Va a impactar en el electorado. Por ahí se dice, es que el ciudadano, es que el elector no es un idiota, no es un retrasado mental, él sabe lo que, o sea, que le informen, que le digan. Pero si tú eres, o sea, si una persona que carece de los requisitos de seguridad o de salud, pues va a ir ahí, ¿no? Y entonces así crean ferias del empleo, que el secretario de Trabajo estatal anda promocionando ferias de empleo. ¿Para quién? Pues para los que no tienen. Entonces, ese tipo de propaganda que sale en internet, que sale en eventos o en impresos, pues ¿qué es lo que pasa? Está impactando, no está regulado. ¿O está prohibido? Pues claro que no. Pero no está regulado. Ahí está, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ese es mi planteamiento, señor diputado. Muchas gracias, doctor. Y toda vez que se ha terminado la ronda de preguntas, se le agradece su asistencia y se llama al siguiente candidato agendado, al doctor Osvaldo Chacón Rojas. De esta manera concluye la entrevista que sostuvo con la Comisión de Gobernación José Félix Cerezo Vélez. Él es el segundo de esta tarde que acude a la Comisión de Gobernación para entrevistarse
con los diferentes integrantes de la Comisión de Gobernación aquí en la Cámara de Diputados. El primero en hacerlo fue Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, y de esta manera le agradecemos mucho el favor de su compañía, pero sobre todo el de su sintonía. Nosotros seguimos en esta transmisión especial que está realizando el canal del Congreso para que usted conozca precisamente a los candidatos a ocupar un lugar ahí en el Consejo General del IFE. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.